Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenido nuevamente a una sesión más de planeación y supervisión de ventas. Esta es la sesión número 12, en donde estaremos interviniendo con el tema número 5, que es acerca de la dirección de ventas. En esta ocasión nos vamos a abocar a seguir analizando desde el punto de vista de la evaluación la fuerza de ventas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el día de hoy, nuestro objetivo específico para esta sesión que debemos de cubrir. Nuestro objetivo específico al terminar esta sesión es que tú realizarás el análisis de la evaluación de los costos de la fuerza de ventas como parte del proceso de control, supervisión y dirección de los esfuerzos de ventas. Como recordarás, estamos llegando a la parte final de lo que es el proceso administrativo aplicado a las ventas. Es importante para nosotros hacer una pequeña remembranza acerca del análisis desde diferentes puntos de vista que van a repercutir en la parte financiera de las empresas. En esta ocasión nosotros vamos a analizar otros aspectos que tienen que ver directamente con la fuerza de ventas, con cada uno del desempeño de los agentes de ventas, los ejecutivos, gerentes y directores de ventas. Vamos a dar inicio a esta sesión, por favor, si me acompañas, y estaremos analizando a través del punto 5.2.3, análisis de costos, desde el punto de vista de la evaluación individual de desempeño de los agentes de ventas, estos 6 aspectos que vamos a empezar con el análisis de la evaluación del desempeño. Daremos consideraciones a la evaluación del desempeño, las bases para la evaluación, fuentes de información sobre el desempeño, factores en la evaluación final y la acción correctiva. Estos aspectos los estaremos viendo en el transcurso de esta sesión y te invito a que participes y tengas en mente una disposición plena de lo que estamos haciendo, que es la evaluación del desempeño de cada uno de los agentes de ventas. Dentro del primer punto, que son análisis de la evaluación del desempeño, vamos a ir analizando 6 aspectos importantes. El primero son los desempeños débiles, que estos tienden a buscar la manera de corregirse o de eliminarse. ¿De qué estamos hablando? Recuerda que estamos enfocados al agente de ventas, a ese grupo que significa la fuerza de ventas de todas las empresas. En este caso, nosotros estamos estableciendo una mentalmente y ubicándonos en cada uno de nuestros agentes de ventas de manera ilustrativa. El desempeño de ellos, de cada uno de ellos, puede o tiende en muchas ocasiones a bajar o a menguar su calidad y su productividad, y es cuando la evaluación del desempeño es importante aplicarse. De hecho, como comentábamos en sesiones anteriores, debemos de ser muy constantes y muy cuidadosos de manejar una evaluación constante, una observación constante. La evaluación es una de las herramientas más importantes del control. El control, como recordamos, es la última fase, la que cierra todo el proceso administrativo, en este caso aplicado a las ventas. Es importante que tú veas cómo la evaluación te puede proporcionar la información necesaria para que corrijas las desviaciones y en todo caso, si es necesario, a lo mejor hasta se tengan que eliminar esa problemática. Esperemos que no tenga que ser el caso de tener que eliminar a la persona como agente de ventas. Desde luego hay previos que podemos manejar para corregir situaciones de conflicto dentro de la misma empresa. Es a lo que nos referimos en el primer punto con los desempeños débiles. Debemos de ser cuidadosos al aplicar esto. El segundo punto nos habla acerca de las acciones de las fuerzas de ventas pueden redireccionarse. ¿Qué significa esto? Bueno, que dentro de nuestra evaluación, al estar observando la conducta y el desempeño de nuestros agentes de ventas, debemos de ser tan cuidadosos de ver hacia dónde se están dirigiendo, si se están cumpliendo los objetivos o definitivamente tenemos que retomar y encauzar hacia la dirección que empresarial e institucionalmente se requiere que estén enfocados nuestra fuerza de ventas. El tercer punto habla acerca de la evaluación del desempeño. Mejora la motivación. Claro que sí. Recuerda que tú como participante, como agente de ventas o como supervisor o como gerente, dependiendo de la posición en la que tú te involucres, la evaluación nos va a permitir hacer un análisis, una reflexión de cómo estamos motivándonos, cómo estamos siendo motivados. Recuerda que en ocasiones anteriores te comenté que la motivación tiene que ser de adentro hacia afuera y también tiene que ser en el entorno exterior. Así que nosotros, si somos partícipes de la evaluación o se nos está evaluando, debemos de medir la motivación
de manera especial porque es uno de los motores principales que conducen al cumplimiento de los objetivos institucionales o empresariales. Es importante que nosotros no descartemos esta característica porque la motivación nos permite desarrollar toda clase de actividades y principalmente en la fuerza de ventas. Recuerda que la fuerza de ventas es aquella que nos va a proporcionar todas las utilidades que la empresa va a necesitar para financiar su crecimiento. Respecto al cuarto punto, la retroalimentación sobre la efectividad y del desempeño de cada uno de nuestros vendedores tiene que ser regular y tiene que estar registrado. No podemos guardar en nuestra memoria la conducta que hayan tenido cada uno de nuestros agentes de ventas. Es necesario que esa retroalimentación se vea beneficiada con un registro de lo que anteriormente ya los agentes de ventas han venido desempeñándose. Es importante que tú veas cuál ha sido su conducta, su desempeño y tengamos un comparativo para que al día de hoy podamos saber cuáles son esas diferencias. No siempre estamos del mismo ánimo, no estamos en las mismas condiciones, ni nuestro entorno es el mismo. Por ello es importante que tengamos que tener una retroalimentación y hacer un comparativo de un antes y un después. Así de esta manera vamos a poder enfocar a nuestra fuerza de ventas de tal forma que continuemos cumpliendo con lo planeado en un principio. En nuestro quinto punto se habla de identificar el potencial de los agentes de ventas porque muchos tienden a tener fortalezas o una potencialidad diferente a sus compañeros. Esto es muy bueno porque si nosotros como supervisores, como evaluadores, como ejecutivos o como gerentes de ventas, podemos darnos cuenta de esa capacidad importante y considerar el potencial de cada uno de ellos. Debemos de ser juiciosos y objetivos en el sentido de que muchos de ellos pueden llegar a aspirar a un puesto administrativo como es la supervisión o la gerencia de ventas. Es importante que destaquemos y nosotros algo que a lo mejor tú has escuchado y es una palabra muy importante al día de hoy, el empowerment. El que nosotros facultemos, explotemos esas habilidades, ese potencial de cada uno de nuestros vendedores. Es importante que les demos esa credibilidad y que ellos, al demostrarse hábilmente dentro de lo que son las ventas, podrían llegar a desempeñarse también de igual manera en un puesto con funciones administrativas. Más adelante vamos a ver un ejemplo en el que vamos a combinar actividades de campo como agentes de ventas y también actividades administrativas que las tienen que ir trabajando de manera regular y equitativa para que también tú como supervisor o como gerente de ventas puedas observar la disponibilidad y la capacidad que se tiene para este tipo de actividades respecto a nuestros vendedores. Y finalmente, sobre este punto de análisis de evaluación, está el número 6 y hablamos acerca de los problemas descubiertos a tiempo. Recuerda que todos los problemas que detectemos en forma y en tiempo tendrán la posibilidad de ser corregidos antes de que estos se incrementen y se vuelvan incontrolables o cuando tengamos que ejercer alguna corrección sea tan drástica que tengamos que actuar de manera eliminatoria como veíamos en el primer punto de este rubro de evaluación. Esto es lo que tiene que ver por parte del análisis de la evaluación del desempeño de nuestros agentes de ventas. Vamos a considerar ahora en el inciso B la evaluación del desempeño. Te comento, no es sencillo. Recuerda que estamos hablando del desempeño de personas y las personas somos mundos independientes y características y actividades sumamente diferentes. Y nuestros entornos van a influenciar mucho nuestra conducta y en consecuencia nuestro desempeño laboral. Y por ende, también los resultados que podamos producir a nivel empresarial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los problemas. ¿Cómo qué tipo de problemas podemos hablar? Bueno, pues hemos venido comentando problemas que son controlables y otros que no lo son. Algunos son internos de la empresa y otros son externos. Y cuando hablamos de los agentes de ventas o de la fuerza de ventas, estamos hablando también de problemas de tipo personal, problemas de tipo económico, problemas de todos los problemas que te puedas imaginar y que están involucrados en el desempeño de cada uno de nuestros agentes de ventas. Se nos menciona aquí de manera interesante
que no es nada sencillo evaluar las conductas y los desempeños de las personas. ¿Por qué? Aquí hay un ejemplo, dentro de esta barra hay 4 supuestos donde si tú ves hacia el lado izquierdo es menos, tenemos un signo menos, y del lado derecho un signo más, donde se incrementa el tipo o la complejidad de la forma de evaluar a cada uno de nuestros vendedores. Dentro del primer cuadro nos dice ningún sistema de evaluación formal. El siguiente dice sistema basado en un juicio subjetivo. El siguiente es objetivo, solo basado en resultados de las ventas. Y finalmente el más complejo nos dice calificaciones y juicios sobre todos los aspectos del trabajo de ventas. Como te das cuenta, en esta barra de desplazamiento partimos desde algo que no es tan complejo hasta lo que efectivamente va a involucrar todos los aspectos que sean evaluables dentro de la fuerza de ventas. Aquí se nos habla incluso en el segundo cuadro de un sistema basado en juicio subjetivo. Tú recordarás que cuando emites una opinión, es una opinión individual, personal, que se le califica de subjetiva, porque es tuya, es individual. No tiene que ver con lo que generalmente es la opinión popular o la que tienen en común las personas. Por eso la evaluación, cuando tiende a ser subjetiva, es importante que tengamos elementos que nos permitan aterrizar y ser objetivos. Tener un estándar de medición. Y en este caso, la complejidad dentro del procedimiento de evaluación no es sencillo y tampoco hay un sistema específico que se pueda aplicar a todas las empresas. Todas las empresas tienen la libertad de ejercer ese sistema de evaluación de acuerdo a sus propias necesidades y pueden ser desde muy sencillos hasta muy complejos. Los más complejos son los que van a involucrar toda clase de índices o de parámetros o de factores evaluables. En este caso estamos hablando de calificaciones y juicios sobre los aspectos del trabajo, pero recordemos que la influencia que traemos externa como individuos golpea directamente en los resultados que podamos dar a nivel laboral. Así, la supervisión para la evaluación de la fuerza de ventas no es sencilla, sin embargo, la tenemos que hacer, porque si necesitamos cumplir nuestros objetivos, debemos tener controles que nos permitan saber el nivel de avance que tenemos en el cumplimiento de los objetivos. Dentro del inciso C, tenemos bases para la evaluación. Estas bases pueden ser cuantitativas o cualitativas. Ya en alguna ocasión hablábamos de esto, las cuantitativas nos van a regir y las vamos a dominar a través de los números. Todos los reportes, todos los informes, todo lo que es medible va a ser a través de reportes. Los reportes nos van a indicar a través de cifras, porcentajes, números, resultados. Todo lo medible en números, eso va a ser cuantitativo. Y respecto a lo cualitativo, pues vamos a hablar de las cualidades, las capacidades, las potencialidades de nuestros elementos de la fuerza de ventas. Estamos hablando de nuestros agentes precisamente. Aquí tenemos algunos ejemplos, tanto de cuantitativas como de cualitativas, que son bases de las que podemos partir para tener una evaluación de cada uno de nuestros agentes de ventas. Dentro de las cuantitativas podemos considerar lo que es el volumen de ventas, la utilidad bruta, que ya aprendimos cómo obtenerla, el porcentaje o el número de visitas que efectúa cada uno de nuestros agentes de ventas por día. También nuestro promedio de bateo. ¿Qué significa eso? Hasta parece extraño que pongamos esto. Bueno, pues no, es algo que es muy cotidiano dentro de la fuerza de ventas. Yo llego e insisto, e insisto, e insisto, y ¿cuántas veces me dijeron no? Bueno, pues aquí está, es una de las mediciones cuantitativas. Y sí tengo que llevar un registro, porque a lo mejor no solamente es de un solo cliente, sino es de varios. Esto es una razón para que la parte de evaluación, la sección o a quien esté al frente de la evaluación, necesariamente tenga que ver como un foco rojo esta parte del bateo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una persona que necesita que se le apoye para el cierre de la venta. ¿Recuerdas? Que esto ya lo habíamos visto. Es importante que entonces cada uno de estos bases que estamos utilizando para la medición de la evaluación tienda a ser considerada y tomarse en cuenta de manera individual de cada uno de nuestros agentes de ventas.
Es importante que veamos también el promedio de pedidos por jornada de trabajo. Si yo trabajo de las 8 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde, ¿cuál es el promedio que yo estoy haciendo en ese periodo, en esa jornada de trabajo? O me apuro mucho, o a lo mejor hasta tiendo a extender mi horario de trabajo. Eso tendríamos que verificarlo de manera cuantitativa de cada uno de nuestros agentes de ventas. En cuanto al promedio del monto del pedido, a lo mejor trabajo muy duro, muy constantemente, pero mis pedidos son pequeños. El monto de lo que se está solicitando, de lo que estoy vendiendo, a lo mejor no es significativo. O a lo mejor hago pocas ventas, pero son en volumen, en cuestión de costo, en cuestión de la venta, muy significativo para la empresa. Pocas ventas, pero significativas en cuestión monetario o de valor. Y también los gastos de los vendedores. Recuerda que en muchas empresas los vendedores tienen asignado un presupuesto del que pueden disponer para invitar a comer a los clientes, que pueden ser algunos obsequios, tener algunas cortesías, incluso invitarles a algún tipo de teatro o de cine. Todo esto depende de la naturaleza de las empresas en que se estén manejando. Incluso hay regalos propios de la empresa que pueden ser una cortesía que el vendedor puede ofrecer, pero esto implica que tiene que recaer dentro de los gastos individuales que han sido asignados como presupuesto para cada uno de nuestros vendedores. Y también las nuevas cuentas. Si nuestros agentes de ventas no solamente trabajan la cartera que se les ha asignado o que la han ido conformando, eso es importante saber cuánto trabajo de misioneros. ¿Recuerdas que te comenté esto? ¿Qué significa? Pues el ir trabajando, el ir tocando puertas para que se abran y de esta forma pues tener mayores opciones y prospectación de clientes. Esto es en cuanto a algunas sugerencias de lo que se puede medir con base a lo que es cuantitativo. Ahora veamos la base cualitativa. ¿Qué podríamos evaluarle a nuestros vendedores? Bueno, aquí hablamos de muchas cosas. Hablamos de la cooperación. La cooperación es sumamente importante en una empresa. El que nosotros seamos disponibles y participativos, eso va a permitir que tengamos un buen ambiente de trabajo y que podamos hacer equipo con nuestros compañeros, no solamente con nuestros jefes, sino también hacia afuera. Lo que nosotros tenemos en nuestra empresa lo vamos a reflejar siempre hacia afuera. Recuerda que una de nuestras cartas de presentación y nuestras tarjetas de presentación individuales y que se mueven son nuestros agentes de ventas y ellos van a dar la imagen que nosotros tenemos en nuestra empresa. Mientras es un inmueble, ellos se mueven y están llevando la imagen de la empresa hacia diferentes clientes. El entusiasmo. Bueno, el entusiasmo, imagínate un vendedor que no tiene entusiasmo. ¿Cómo le hace para trabajar? Hay muchas personas que son reservadas, que su propia naturaleza de personalidad es un poco más seria y sin embargo su actitud es disponible, es positiva. Ese tipo de entusiasmo también es aceptable, también es susceptible de ser evaluado. Si vemos una persona que no tiene esa característica, no es entusiástica, entonces a lo mejor el trabajo que tiene que desarrollar no es necesariamente en las ventas porque el entusiasmo es un factor indispensable para el desarrollo de las ventas. Agresividad. Bueno, no estamos hablando de ir a golpear a nadie, estamos hablando de una cualidad inherente de la fuerza de ventas, de alguien que tiene las ganas de salir y hacerlo, que ya sabe que en algún momento le van a cerrar la puerta o le van a decir no o definitivamente no le van a abrir la puerta, pero va a insistir. Es a lo que nos referimos con la agresividad. Si tengo una meta y la voy a cumplir. ¿Cómo? Ya investigaré la manera, o tengo un plan, o tengo una estrategia, y de esta manera las voy a poner en práctica para realizarlo, para llegar al objetivo planeado. Así que la agresividad no estamos hablando de otra cosa más que de una actitud de cumplimiento de metas a través de diferentes estrategias. El criterio. Nuestro criterio nos va normando nuestra personalidad, nos va haciendo de experiencia, nos va a permitir que aunque nos haya sucedido hoy algo negativo, el día de mañana nos sirva para incrementar esa experiencia y saber manejar obstáculos, eliminándolos o enfrentando de otra manera lo que en algún momento
se quedó corto. Eso no significa que no seamos hábiles, no. La experiencia y el criterio los vamos desarrollando, los vamos acumulando a través del tiempo. La fuerza de ventas, nadie nació sabiendo cómo hacerlo. Entonces, en el desarrollo y a través del tiempo, se crea un criterio que nos permite tener la seguridad de nosotros mismos para realizar cualquier tipo de actividad. Hablemos en este caso de las ventas, de alcanzar los cierres de ventas, que es lo más importante que tienen que cumplir ellos. La disposición. Si nosotros hablamos de disposición, los agentes de ventas son muy disponibles, les gusta mucho su trabajo. Ellos siempre están participando, frecuentemente están ideando la manera de llegar a los clientes y cómo hacerlo más divertido. Esa es una disposición que recuerda que ya lo habíamos hablado, se trae de adentro hacia afuera y se maneja a través de la actitud. Muchas veces hay cosas que no nos gustan hacer o hay actividades que mejor las dejamos de lado o mejor para más tarde, pues la disposición de los agentes de ventas tiene que ser inmediata, tiene que ser espontánea y la llevan a cabo de tal forma que es una herramienta para enfrentar el campo tan difícil que son las ventas en el exterior. Industriosidad. Esta actividad o habilidad que cada uno de nosotros podemos tener es el ser trabajador, el saber en qué momento voy a empezar, en qué momento voy a terminar y que esa jornada sea significativa. Nosotros veremos más adelante cómo el servicio al cliente me va a permitir afinar esos detalles. Desde el principio de mi jornada hasta el final, diariamente yo me voy haciendo una persona disciplinada, trabajadora, industriosa. Eso es a lo que nos refiere esta palabra. Estabilidad emocional. Bueno, ¿te puedes imaginar tú a un agente de ventas que de repente está muy contento y de repente está enojado? ¿No? O que de repente está muy contento y de repente empieza a llorar. Pues no se espera que un agente de ventas tenga ese extremo en cuestión emocional. Muchas veces los problemas personales hacen que tendamos a tener altibajos, pero la fuerza de ventas, como es parte de su trabajo, debe de guardar una constancia, una permanencia en su estado emocional. ¿Por qué? Porque generalmente su actitud es positiva y su actitud va a atraer a las demás personas. No se puede permitir que un desajuste o un problema personal o externo afecte de tal forma que su trabajo se vea menguado o que tenga una imagen nuestro cliente de una persona inestable o irritable. Eso permitiría dar lugar a tener que buscar la manera de evaluar y corregir esa situación de nuestro agente de ventas. Así que es importante que nosotros también seamos personas equilibradas, objetivas y pues emocionalmente estables. Hay otras habilidades, adelante de las cualitativas, que también las podemos considerar como base, hablando acerca de ahora de manera externa. Las primeras hablamos en cuanto a la personalidad de los vendedores y las que están enfrente estamos hablando en cuanto a conocimiento de la empresa y de los productos o servicios que vamos a ofrecer. Mientras yo tenga mayor conocimiento de lo que voy a ofrecer, yo no voy a tener problemas porque si se me presentan obstáculos, yo tendré la manera de enfrentarlo y si se me pregunta esto o aquello sobre mi producto o servicio, voy a tener la posibilidad de esclarecer cualquier duda que tenga el cliente. Si yo no conozco mi producto, entonces tengo serios problemas porque yo no puedo permitir que el cliente se quede con dudas de lo que yo estoy ofreciendo. Necesito estar en constante capacitación y en constante conocimiento para poder dar una buena respuesta a cualquier inquietud de nuestros clientes. Habilidad para cerrar una venta. Dentro de la capacitación también hay muchos que de manera natural cierran las ventas, hay quienes no y les cuesta un poco más de trabajo. Tendremos que habilitar la capacitación para estas personas y por eso estamos midiendo o evaluando su desempeño. La habilidad para manejar las objeciones es parte tanto de la habilidad verbal, de seguridad de cada una de las personas, de los agentes de ventas,
así como el conocimiento del producto o del servicio que se está ofreciendo, esto le va a permitir tener esa posibilidad de enfrentar y manejar las objeciones. No quiere decir que en alguna ocasión a lo mejor alguna pregunta se nos vaya. Igual no sepamos la respuesta, pero tendremos la habilidad de decirle a nuestro cliente, si me permite, voy a investigar sobre este aspecto que honestamente desconozco. Es preferible decir la verdad en ese momento, buscar la respuesta correcta y no inventar ni engañar a nuestro cliente, porque estaríamos entonces perdiendo credibilidad. Es mejor que nosotros nos llevemos esa consulta a la empresa y después busquemos nuevamente a nuestro cliente para darle todas las respuestas que él había hecho respecto a alguna situación de nuestro producto o servicio. Recuerda que es importante que a nuestros clientes los atendamos más allá de lo que es el venderles un producto o un servicio. Interés por la productividad. Sí, si tú estás interesado no solamente en obtener una comisión interesante, bueno, pues también tu interés está enfocado al crecimiento de la empresa, a que la productividad sea constante y de crecimiento. Una empresa que crece ayuda a crecer a sus empleados y sus empleados contribuyen al crecimiento de las empresas. De esta forma se hace un equipo y hay un beneficio coordinado. El deseo de vender. Los agentes de ventas es algo que deben de tener absolutamente, el deseo de vender. Si no tienen deseos de vender, entonces es como si dijeran no tienen deseos de trabajar. El deseo de vender es algo que los mueve desde adentro y que los va a motivar y que va a contribuir al cumplimiento de sus objetivos, de sus cuotas, de sus metas individuales. Estas dos bases, tanto la cuantitativa como la cualitativa, las dos en combinación pueden ser tomadas como factores para evaluar el desempeño de cada uno de los agentes de ventas, incluso del supervisor y, por qué no, hasta del gerente de ventas. Estas bases que consideramos pueden ser mezcladas, algunas pueden ser consideradas y otras descartadas, depende de la naturaleza y del objetivo que la empresa busque al evaluar el desempeño de sus agentes de ventas. Dentro del inciso D tenemos las fuentes de información sobre el desempeño. ¿Cuáles son estas? Son tres las que te manejo en esta ocasión. El registro de la empresa, los reportes de los vendedores y ejecutivos de la empresa o de la compañía. Dentro de los registros de la empresa, hace algunas sesiones nosotros veíamos de las cuentas naturales y su transformación a las cuentas funcionales. Recuerda que las cuentas naturales son todos aquellos gastos que nosotros conocemos de manera general, pues lo que cada uno de los vendedores gasta. Cada uno puede ser su automóvil, puede ser que la empresa también le asigne un presupuesto para las cortesías o invitaciones a comer a sus clientes, sus tarjetas personales, algunos promocionales. Todo esto es parte de las cuentas naturales o propias de su función. Pero ¿cómo las trasladamos a cuentas funcionales? Bueno, las cuentas naturales las conocemos, pero al hacerlas funcionales es porque estamos asignándoles un área, una actividad específica, que en este caso estamos hablando de las ventas. Las ventas es mi cuenta funcional de la que se originó por cuentas naturales, que son los gastos del automóvil, la gasolina, sus tarjetas de presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está involucrado al área de ventas. Esto es en cuanto a los registros de la empresa. Se llevan de manera puntual, ya nosotros los vimos en una ocasión, y de esta forma es lo que nos puede servir como fuente para retroalimentarnos y saber acerca del desempeño de nuestros agentes de ventas. ¿Qué tiene que ver esto? Pues cómo utiliza los recursos de la empresa. Es muy importante. Dentro de los recursos financieros, si yo estoy como empresario asignándole al área de ventas un presupuesto, quiero saber si se está utilizando adecuada y apropiadamente, porque si se está invirtiendo una cantidad que no me está produciendo resultados, entonces yo tengo que revisar y controlar, porque si se están desviando esos recursos de manera ineficiente,
Entonces yo tendré que hablar con mi agente de ventas y ver qué es lo que está pasando respecto a ese presupuesto que estoy asignando con la finalidad de que sea una inversión y no un gasto. Esto es en cuanto a los registros de la empresa que me son de utilidad para evaluar el desempeño de mi fuerza de ventas. En cuanto a los reportes de los vendedores, cada uno de nuestros agentes de ventas está obligado a llevar un control y un registro de las actividades que lleva a cabo, de todas, no nada más de las que hace para vender, sino de todo lo que hace, de todos los movimientos que lleva a cabo, porque es importante también ver el grado de productividad y cuánto tiempo se está destinando a lo mejor al trabajo en escritorio, a lo mejor al trabajo administrativo, o bien lo que hace en campo, cuánto hace para hacer visitas o también para prospectar a nuevos clientes. Aquí se nos mencionan, pues sí, las visitas de ventas, los reportes de actividades, las cuentas de gastos, que son parte de lo que es las cuentas naturales, y otras como que también deben de llevar registros de las ventas perdidas, de las quejas de los clientes o de los ajustes que se tuvieron que hacer porque a lo mejor se levantó un pedido y a lo mejor parte de esa mercancía estaba dañada y nos la devolvieron. Entonces hay un ajuste dentro de esa venta, dentro de ese contrato, y habrá que hacer algunas modificaciones. ¿Qué reportes también tenemos? O sobre la potencialidad de nuevos clientes o nuevos negocios. Todo esto lo tiene que llevar en registro y todos esos registros me van a servir a mí como empresario o como evaluador para revisar a cada uno de mis agentes de ventas cuál es su desempeño. Y finalmente los ejecutivos de la compañía también van a servir, ¿por qué? Si son supervisores, si son los que están a cargo de mi fuerza de ventas, ellos me van a informar porque están más cerca de cada uno de los agentes de ventas, me pueden retroalimentar y decir, mira, tal vendedor de tal territorio, así y así y así, tiene capacidad para el cierre de ventas. Mira, aquel vendedor es bueno para la introducción. Otro vendedor que tenemos por acá es bueno para hacerte una presentación profesional. Pero si quieres a alguien que sea, pero en verdad tiene un dominio del tema y una facilidad de palabra, mejor te recomiendo a otro vendedor. Los ejecutivos y los supervisores están en continuo contacto y en estrecha relación con los agentes de ventas. Así que ellos nos pueden proporcionar información valiosa para que nosotros evaluemos también de manera integral a cada uno de los agentes de ventas. Recuerda que en la lámina anterior estábamos viendo que las bases pueden ser cuantitativas y cualitativas. Vamos a poder combinar también las fuentes de información de las que nos podemos retroalimentar junto con otros atributos que son base para la evaluación de los agentes de ventas. Asimismo, todas las personas que los observan y con los que tienen trato también nos pueden proporcionar información valiosa, porque son quienes tienen mayor trato con ellos. En el inciso E nos habla acerca de los factores de la evaluación final. Yo ya conocí a cada uno de los vendedores, ya supe cuál es su desempeño, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus desventajas, sus áreas de oportunidad, ya sé para qué son muy buenos, ya tengo información, sus reportes, tengo todo un acumulado. Ahora tengo que emitir un dictamen o un juicio, una opinión personal al respecto. Una opinión personal que va a estar estandarizada y tiene que ser objetiva, te recuerdo. Dentro de esto, hablemos del establecimiento de las normas de desempeño. ¿Para qué me va a servir todo este cúmulo de información de cada uno de mis agentes de ventas? Bueno, pues toda esta información la voy a tener que canalizar de la manera que me sea de utilidad para la empresa. ¿Cómo puede ser medible? Es difícil decir, bueno, si él es bueno para cerrar una venta, este vendedor X es bueno para cerrar las ventas, ¿cómo puedo medirlo? ¿Contra qué? ¿En qué momento podría hacer esta evaluación? Entonces tenemos que entrar en el establecimiento de las normas de desempeño. ¿A través de qué? Debemos de crear las normas específicas para cada factor que vamos a evaluar. Si estamos hablando del cierre de ventas, entonces yo tendría que cuantificar
cuánto es lo lógico o lo aceptable para mi empresa y para el nivel de desempeño de mis vendedores, tantos cierres de ventas en un día deben de tener, o en una semana, o en un mes. Esto lo tiene que determinar quien esté a cargo de la evaluación y del control de este tipo de factores. O bien, comparar el desempeño de un individuo con la media. Recuerda que la media estamos hablando de un promedio dentro de nuestra misma fuerza de ventas. Habrá algunos que excedan, como siempre, y habrá otros que se queden por debajo de ese promedio. Así que esto es muy importante que como empresa establezcamos cómo vamos a comparar, cuál va a ser la norma que me va a dictar si estoy dentro o fuera del parámetro aceptable a nivel empresa. Y también la moderación de la evaluación inicial. Recuerda que estamos afectados por factores exógenos y endógenos. Exógenos, factores que son externos, endógenos, que son internos de la empresa o que en un momento podemos considerarlos manejables dentro del ámbito laboral. Los externos o exógenos, esos no los podemos medir. Incluso podemos hablar de un ejemplo. Si nosotros tenemos una variedad de clientes, bueno, pues tú has visto en las noticias que a veces de repente en zonas donde ni nos imaginábamos, tiembla, hay inundaciones, hay mucho viento, en fin, todos estos factores que no son controlables, que no son manejables, pueden afectar de manera importante el desempeño de nuestros vendedores, porque a lo mejor si llega a pasar una catástrofe, a alguno de nuestros clientes no vamos a tener la posibilidad de volver a visitarlo en algún periodo de tiempo, o bien vamos a tener incluso que reforzar con algún tipo de medida o ajuste algún pago que a lo mejor nos deba o algún pendiente que se quedó de proveerle mercancía. Todo esto tendría que ser analizado para qué y considerado para la evaluación de cada uno de nuestros agentes de venta. Así como hay problemas internos o factores endógenos, hay factores exógenos que van a afectar el desempeño de cada uno de los agentes de venta y que nosotros debemos de estar preparados para considerarlos y hacer una evaluación lo más objetiva que se pueda de cada uno de los vendedores. Ya tenemos la información, hemos considerado todos los factores que eran inherentes a la operación de ventas, pero nosotros tenemos que tomar medidas. Eso es llegar a la acción correctiva. Dentro de la acción correctiva tenemos la administración por excepción. ¿Qué es la administración por excepción? Aquí nos menciona dos cosas: desviaciones solo en áreas selectas y la confianza en los subordinados para la autocorrección. Esto es algo que es muy práctico y muy interesante. Te explico por qué. La administración por excepción nos va a indicar que nosotros debemos de enfocarnos única y exclusivamente a una área en determinada situación, algo específico y especial. Aunque tengamos un área de ventas muy grande, nos vamos a enfocar específicamente a lo mejor a los vendedores estrella, a los que invariablemente tienen altas sus cuotas de cumplimiento. Vamos a enfocarnos a estos vendedores estrella y por eso se le denomina administración por excepción. Nos vamos a enfocar únicamente a una sección pequeña del todo de la fuerza de ventas. ¿Para qué? Bueno, si hay algo que estamos detectando como omisión o como desviación, nosotros tendremos la posibilidad de permitirles la autocorrección. En este caso, a lo mejor extraemos a los vendedores estrella y nos ponemos a trabajar con los que están dentro de la media. Posiblemente ellos también detecten deficiencias en sí mismos y soliciten el apoyo, o al sugerirles que tienen deficiencias, ellos hagan lo necesario por autocorregirse y permitir que la desviación no siga yendo por ese rumbo, sino que regresen al objetivo de la empresa. De esta forma se le llama por excepción. Son situaciones específicas y especiales, puede ser para los que se están desviando de manera negativa o desviaciones positivas. Puede ser los que están hasta arriba o puede ser alguien que no está cumpliendo los objetivos. Debemos de volver a encauzarlos al objetivo original de la empresa. En esta ocasión te pongo una regla similar a la anterior, pero ahora no hablamos de la complejidad, sino del nivel de control.
Muchas ocasiones tú te podrás dar cuenta que mientras más se nos controla, a veces es menos productivo el que nosotros tengamos que sufrir de una sujeción de este tipo. En esta barra nos vamos a encontrar al revés, vamos a encontrar invertidos los signos de lo que era lo complejo. Ahora el control, vamos a manejar lo positivo o lo más controlado del lado izquierdo y del lado derecho menos controlados en cuanto a la cuestión de los agentes de ventas. Dentro de los cuadros que estamos manejando hablamos de lo menos, de lo más a lo menos, y hablamos de preocupación por los detalles. Hay gerentes o supervisores que no dejan a su fuerza de ventas descansar. Están atrás de cada uno de ellos y los están supervisando y los están monitoreando y están en el radio y están en el celular y están viendo en dónde están y qué están haciendo y con qué y por qué y para qué. Bueno, pues hay estilos de controlar. Y hay un siguiente que es el control por excepciones, que lo acabamos de ver, y solamente me voy a dedicar a supervisar a quienes en ese momento es necesario supervisar o controlar. Y finalmente está el de la filosofía de laissez-faire, que esto significa dejar hacer. Si yo permito que mis agentes de ventas realicen lo que tienen que hacer, yo estoy en la convicción de dos cosas: de que ellos están conscientes de que necesitan tener un desarrollo personal. Y si ellos están bajo esa perspectiva del desarrollo personal, entonces debo de permitirles la libertad de crecimiento personal dentro del desarrollo laboral. Pero, aguas, esto es un problema para el supervisor y también para los agentes de ventas, porque en muchas ocasiones los agentes de ventas no toman esa libertad con el objetivo con el que se les permite, sino que se permiten no hacer lo que tienen que hacer. Esa libertad les permite desviarse, como si fueran olas en el mar, y estarse alejando de lo que sería el objetivo original de la empresa. Así que el supervisor tiene que ser cuidadoso y manejar un equilibrio con este tipo de filosofía, de que sí, posiblemente algunos sí estén conscientes de su desarrollo, de la necesidad de su desarrollo personal en cuestión laboral o profesional, pero muchos no. Así que el control, por muy ligero que sea, siempre se debe de ejercer con equilibrio y con precaución para no permitir que se desvíe de manera negativa la actividad de nuestra fuerza de ventas. Por lo mismo, y hablando acerca de las acciones correctivas, tiene sus desventajas. No siempre es fácil seleccionar los puntos estratégicos de control. Claro que no. No sabemos con qué grado de intensidad debemos de manejarlo o también hasta dónde podemos soltar un poquito para darle cierta libertad y cierta flexibilidad a nuestros vendedores. El que es un supervisor o gerente con experiencia tendrá esa posibilidad de manejar y flexionarse en cuanto a la cuestión del control. Y enfocar la atención en gastos menores que excedan la media puede ser improductivo. Sí, si yo como supervisor o como gerente de ventas me estoy fijando en las pecatas, en las cosas pequeñas, porque se salieron de la media, definitivamente es un problema que, lejos de ser productivo, me está quitando el tiempo para dedicárselo a las actividades que efectivamente me pueden producir más, en cuestión de incremento del número de ventas y el volumen del incremento en utilidades. Así que estas desventajas tienen que ser compensadas dentro de los controles que manejemos con nuestra fuerza de ventas. En este ejemplo, donde hablábamos al principio de la sesión, el foco de acción correctiva. Nosotros como supervisores, como agentes gerentes de ventas, posiblemente nosotros en esta ocasión estaremos de manera en apariencia creyendo que hay un foco rojo en algo que detectemos, pero recuerda que el trasfondo es importante. El que nosotros tengamos de manera integral todos los puntos, todos los factores a la disposición, toda la información a nuestra disposición, nos daremos cuenta que no necesariamente las tablas ni los números nos dan las respuestas. Te invito a que chequemos por favor este cuadro donde tiene varias columnas. En la primera te estoy manejando dos tipos de vendedores, el A y el B,
y se está reflejando lo que sería un estimado de ventas en 6 meses. El vendedor A contribuyó con 125,000 pesos de ventas y el vendedor B 55,000. Y nos habla de la eficiencia del porcentaje de la media. Recordemos que la media simplemente es un promedio. Abajo del vendedor A y B se encuentra la media del total de la fuerza de ventas. Si tú sumas 125,000 y 55,000 entre 2, te va a dar esta cantidad de 90,000. Esa es la media, que en 6 meses era la meta en un momento que podría tomarse como una meta, pero es la media y esto va a significar el 100% de cumplimiento. Vamos a continuar viendo rápidamente esto, donde se nos habla que el vendedor A tuvo una eficiencia de 129% y el vendedor B del 61%. Hasta aquí parece dramático porque parece que el 50% de lo que se esperaba fue lo que trabajó, menos del 50% trabajó el vendedor B. Y además hicieron trabajo administrativo, es al que me refiero, que fueron a prospectar y además trajeron la información y se sentaron en un escritorio y lo analizaron y están buscando la estrategia. El vendedor A hizo 5% de este trabajo y el vendedor B el 30%. Si tú sumas su eficiencia en el campo de las ventas más el trabajo administrativo, nos va a dar un nuevo índice de eficiencia. El vendedor A vuelve a la cabeza con 134% y el otro con el 91%. No obstante, la ganancia en ventas, si tú te das cuenta en la última columna, te sorprende. ¿Por qué? Porque si tú divides esa ganancia de ventas entre el porcentaje y el tiempo en el que lo hizo, entonces ya no es tan significativo lo que hizo el vendedor A con relación al vendedor B. El vendedor B hizo tal vez en cuestión de ventas en 6 meses, no se ve reflejado en el total, pero la combinación de trabajo que hace y el resultado productivo hace que la ganancia en ventas sea superior al del vendedor A. ¿Es increíble? Sí, sí es increíble, pero la potencialidad y la capacidad de cada uno de nuestros vendedores como fuerza de ventas, eso hace que las cualidades de uno se compensen con las cualidades de otros, porque todos tenemos áreas de oportunidad y en este cuadro nos estamos dando cuenta de que hay actividades que van a compensar los desarrollos laborales y profesionales de cada uno. Date cuenta que no es sencillo evaluar la fuerza de ventas, pero es muy importante que lo hagamos y consideremos todos los factores que están involucrados. Vamos a ver lo que son los tipos de acciones a emprender. Ajustar el ambiente de trabajo, debemos de ser observadores qué está pasando en mi entorno laboral, revisar los procedimientos de selección y entrenamiento, a lo mejor necesito reforzar con nueva capacitación, a lo mejor no todos los vendedores, a lo mejor algunos específicamente necesitan entrenamiento sobre algunas cosas en específico, o a lo mejor la persona que seleccionó a mis vendedores, que me dijo estos son los buenos, pues no era la persona más adecuada para calificar y reclutar a estas personas y por eso no están rindiendo resultados. Eso es importante que lo veamos. Evaluar la motivación, una vez más, voy a analizar si estoy haciendo de manera correcta, motivando a mi personal y que ellos también traigan, como decimos nosotros, la pila puesta y que estén desempeñándose de manera eficiente. La disciplina, no podemos llegar a ser permisivos porque muchas veces como seres humanos tendemos a relajarnos de más y la disciplina en todos los aspectos, principalmente en el laboral, es importante. Debemos de cumplir con tiempos, con compromisos, con muchas formalidades y la disciplina es la que nos mide, la que nos hace que regresemos al estándar de lo que se requiere. Y modificar los estándares y los objetivos. Posiblemente, a lo mejor la experiencia que yo estoy viendo que están demostrando en su desempeño mis agentes de ventas, me permita tener que modificar los objetivos. A lo mejor yo consideraba dentro de mi planeación que una zona no era productiva y mis vendedores me están demostrando con los resultados que sí, que tenemos que enfocarnos hacia allá, entonces yo tengo que modificar mi plan estratégico y enfocarnos todos hacia ello, a lo que me traiga mayores resultados y cumplimiento de los objetivos. Finalmente, los peligros por exceso de control. No hay que descartar ni subestimar
que el que nosotros tengamos a las personas muy sujetas, eso puede permitir que haya un desplazamiento de personal. Aquí te pongo varias opciones, varias ideas de lo que puede suceder, como creciente rotación de vendedores, creciente de rotación de cuentas cliente. ¿Qué es todo esto? Pues si yo mantengo un control donde sujeto a las personas y no les permito desarrollarse, no les permito crecer, no tengo la flexibilidad y la confianza de que salgan a hacer su trabajo, pues se van a ir. Simplemente van a decir, aquí no me gusta. Y como no me gusta, pues ni siquiera me voy a preocupar de avisarte qué cuentas o qué clientes se quedaron pendientes, en qué proceso van, te lo dejo y se van. Así, nada más. Entonces es importante que manejemos cierto cuidado en este punto. Si nosotros notamos que hay una frecuencia de quejas de nuestros clientes, vamos a ver de qué agente de ventas es en el que estamos detectando esas fallas. Entonces podremos corregirlo porque estaría menguando la imagen y la reputación de nuestra empresa y además se estaría escapando un cliente valioso y a lo mejor estaría platicando con otros susceptibles de ser clientes, se estarían yendo las oportunidades. También, de la misma manera, si hay un incremento de pedidos vía correo o vía telefónica, eso quiere decir que no quieren tener contacto con nuestro agente de ventas. ¿Por qué? Porque no quieren tener ese contacto si nuestro mejor servicio es el personalizado. Pero a lo mejor efectivamente no nos estamos dando cuenta que no está siendo el mejor servicio el que los vendedores están ofreciendo. La baja moral. Si yo estoy controlando y sujetando de tal manera que no permito ni respirar a la fuerza de ventas, pues ellos van a tener una baja moral. Un ambiente de trabajo difícil hace que las personas se vayan y nos dejen con muchas responsabilidades a cargo. Y la disminución en la calidad del desempeño. Si yo noto la disminución en la eficiencia de mi personal, pues tengo que tener esa capacidad de controlar, pero no a tal grado que estas personas tengan una baja en su desempeño. Como te das cuenta, dentro de las ilustraciones aquí veo que sí podemos ver que dentro de ese líquido corrector podemos corregir muchas cosas y también tenemos que estar muy alertas de los peligros que éstas tienen. Ese símbolo de peligro generalmente lo utilizan en las mercancías que tienen características de manejo especial y que yo en este caso lo estoy poniendo para que estemos alertas de que no debemos de ser asfixiantes con el control a nuestro personal, porque también ellos van a reaccionar y no queremos que la reacción sea negativa. Entonces propongamos ser flexibles, pero no tan flexibles que se salga del control de nuestra obligación como supervisores, como gerentes de ventas. En esta ocasión, pues hemos visto todo lo que es una evaluación desde el punto de vista del control de cada uno, del desempeño de cada uno de los vendedores, y te invito a que reflexiones sobre lo que vimos en esta ocasión. Tal vez tú tengas muy buenas ideas que podríamos llegar a poner a la práctica o que esta conversación te haya llevado a motivar algunas otras más. Bueno, pues te invito a que las pongas en práctica y que leyendo todo lo que es planeación y supervisión de ventas. Esto es todo por el día de hoy. Que tengas muy buen día. Hasta luego.